El Consejo Nacional Electoral es lo que era el Tribunal Supremo Electoral y nuestro invitado esta mañana lo presidió en su momento. Doctor, gracias por acceder a esta entrevista y vamos, mi pregunta, el Tribunal Contencioso Electoral tiene al momento 4 apelaciones, 4 recursos de apelación por el tema de la nulidad de voto en el exterior. No obstante, el Consejo Nacional Electoral continúa con el proceso e incluso está elaborando papeletas, porque ya no será el voto telemático, sino de forma física. Mi pregunta, doctor, y con su experiencia, ¿qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncia en estos días y declara la nulidad? ¿O cuál es el plazo que tiene el Tribunal Contencioso Electoral como para pronunciarse sobre el tema? Buenos días nuevamente, doctor Oleas. Muy buenos días, recibo un cordial saludo. A ver, las apelaciones que se han presentado tienen que ser resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral en plazo de 15 días. En ese plazo tienen que analizar en derecho, porque es ya un organismo que resuelve en derecho, cuáles fueron las resoluciones que tomó el Consejo Nacional Electoral, si las mismas tienen base y fundamento y sustento jurídico, y las mismas pueden aplicarse en esta etapa del proceso electoral, la segunda vuelta electoral. Yo estoy seguro que luego del análisis que haga el Tribunal Contencioso Electoral, porque además yo creo que es la única salida, va a validar todas las votaciones que se realizaron en el exterior con los pocos votos, así como validaron la de la votación para presidente y vicepresidente de la República, van a validar la de la votación para la elección de asambleístas nacionales en el Ecuador y la elección de los 6 representantes de las circunscripciones del exterior, y de esa manera zanjan el problema, porque no hay otra salida. Las nulidades decretadas por el Consejo Nacional Electoral no tienen base, no tienen respaldo jurídico, son inconstitucionales. El hecho de llamar a elección en la segunda vuelta electoral a los asambleístas es también inconstitucional, porque la norma constitucional y legal dice que los asambleístas se eligen en primera vuelta. Y de esta manera solo tendríamos la elección de la segunda vuelta. Segunda vuelta que el Consejo Nacional Electoral, al dejar sin efecto el voto telemático, está convocando solamente a los 120,000 ciudadanos que participaron en el voto telemático para que elijan en segunda vuelta a uno de los 2 binomios que quedaron para el balotaje. Pero se olvidan que en el exterior están registrados aproximadamente 490,000 ecuatorianos, a los cuales tampoco hay que quitarles el derecho. Entonces, todas estas cosas tienen que ser resueltas de manera urgente y además sustentada en derecho por el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Oleas, usted ha sido muy crítico con el Consejo Nacional Electoral y yo también me sumo a esas críticas y estoy seguro millones de ecuatorianos en este momento. La pregunta es, usted señaló que quien debe llevar el control electoral es el Consejo Nacional Electoral y no los partidos o movimientos políticos. ¿A qué se refiere, doctor? A ver, no, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que el control electoral tiene que hacerle precisamente los movimientos y partidos políticos y la ciudadanía, porque no puede el propio Consejo Nacional Electoral realizar el autocontrol de lo que ellos hacen, porque está demostrado que hay una serie de falencias y fallas en todos los procesos. La Organización de Estados Americanos, en sus informes con la observación internacional que viene a cada elección, dice que tenemos un sistema electoral caduco, que no da las seguridades adecuadas para que se maneje un proceso, que tiene varias falencias, que tiene varias ventanas abiertas por las cuales pueden entrar. Y naturalmente el control tenemos que hacerle a nosotros, pero lo que yo sí he sido crítico es con la gente que dice, vamos allá a sacar un acta y con ese acta defendemos nuestros derechos. Pero señores, si usted saca el acta y no le procesa un sistema paralelo al que tiene el Consejo Nacional Electoral, no puede saber si existió o no manipulación o fraude en el proceso. Entonces lo que yo digo a los partidos es que no solo se limiten a mandar un observador y a que pidan una copia del acta, sino que esa acta sea procesada adecuadamente para verificar dónde se están cometiendo los ilícitos, dónde se cometen los fraudes y naturalmente defender el derecho de los ecuatorianos dentro de las instancias jurídicas establecidas en la ley.
Doctor Oleas, ¿cómo podemos realizar un control del gasto electoral? Y en este tema también usted ha sido crítico y bueno, ya sabemos que hay partidos y movimientos que no han podido justificar hasta el momento de dónde provienen esos fondos de la campaña, pero en este contexto, otro tema que queda debiendo y que el Consejo Nacional Electoral, el actual, el Pleno principalmente, dicen que no tienen la norma, el reglamento para efectos del tema, pero yo creo que en este estado de excepción que vive el país, si queremos de alguna manera que controlar o que las cosas se enrumben como deberían ser, deberían, no sé, se me ocurre, en tantas sesiones del Pleno que hay, de alguna manera normar, porque mientras tanto el tiempo transcurre y vaya usted a saber si se sigue incrementando una serie de fondos o dinero que no sabemos cuál es el origen, doctor Oleas. Es falso, de falsedad absoluta, que no haya norma legal. La señora Tamaín comete el error de engañar a los ecuatorianos al decirte que no hay norma legal. Hay norma legal, clara, precisa, concreta. Desde el inicio de la campaña tienen los partidos y movimientos que registrar un responsable económico, tienen que abrir una cuenta corriente, tienen que abrir RUG y tienen que todos los gastos que superen los $100 realizar los pagos mediante cheque. Tienen que reportarse absolutamente todos los aportes. Y el Consejo Nacional Electoral, además de tener un departamento de control electoral, puede hacer auditorías. ¿Por qué? Porque la propia ley establece que si se hacen auditorías previas, con eso podemos nosotros contrarrestar la información que se presenta cuando termine el proceso. Porque es público y notorio que, por ejemplo, todas las candidaturas hacen grandes concentraciones, camisetas, banderas, hacen plataformas, músicos, y eso cuesta mucho dinero. Claro. Estamos viendo todo lo que se invierte en el proceso electoral, que son millones. ¿Cuánto se gasta solamente, por ejemplo, en pagar las redes sociales? Entonces tenemos todos esos datos y la ley es clara. Si no presentan la información a los 90 días de terminar el proceso, les requieren para que presente en 15 días adicionales. Si no presenta, el Consejo Nacional Electoral puede contratar a cargo del movimiento de los candidatos una auditoría para que verifique cuáles son los movimientos. Si tuvieran un poco de agilidad o quisieran controlar, por ejemplo, les faculta para que utilicen los mecanismos legales establecidos en la ley. Por ejemplo, al servicio de rentas internas les puede activar para que le vaya y le pregunte el servicio de rentas internas a los que instalaron esa plataforma grande, contrataron a los músicos y orquestas, ¿quién les está pagando? Porque sabemos que todo el dinero que se paga en las campañas electorales los hacen en dinero en efectivo. ¿Y de dónde sacan dinero en efectivo? Claro. Entonces ahí viene la pregunta, hay la sospecha de que está ingresando dinero sucio, dinero del narcotráfico, y eso es lo que se quiere evitar, porque no podemos permitir que en un proceso electoral la narcopolítica ingrese al país para a futuro convertirlo en un narcoestado como es Venezuela. Entonces esas cosas tienen que realizarse y naturalmente la negativa para realizar el control. Eso permite que movimientos que participaron en el anterior proceso en las alcaldías, que se calcula que gastaron más de 50, 60 millones y ahora en la presidencia de la República otros 20, queden sin control. ¿De dónde sacan 70, 80 millones, señores dirigentes de los movimientos que están participando activamente? Que nos expliquen de dónde, porque ese es nuestro derecho y eso lo exige la ley. 7:42 para quienes nos sintonizan vía radio, estamos dialogando con el doctor Medardo Oleas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, y también nos pueden seguir a través de nuestras plataformas sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Doctor Oleas, en la comisión de debates, ya cambiando en este tema, dentro del margen electoral, la comisión de debates plantea un nuevo formato, ya no el debate de 3 horas, sino de 1 hora 30 minutos, entiendo. De igual manera, ejes, ya no los de la debate anterior, pero en todo caso hablan de 3. Y más allá de eso también el cambio de quienes estuvieron al frente como personas que estaban siendo los moderadores, efectivamente. Mi preocupación, doctor Oleas, es
en hora 30 minutos es suficiente, de acuerdo a su experiencia, como para absolver inquietudes, y esto ya dependerá obviamente de los candidatos, o usted cree que debería existir un formato totalmente opuesto al que plantea en este momento me refiero, esta Comisión Nacional de Debates? Tiene que cambiarse todo el sistema, porque el debate es la presentación que hace una persona de sus programas, sus propuestas, y lo hace ante el público. Y Gracias. naturalmente la persona que está al otro lado puede debatir sobre las propuestas, indicando si las mismas son válidas, reales, sustentables, financiables. Para eso es el debate, para que cada uno haga sus propuestas y pueda defender Ujú. las mismas, y que triunfe el que mejor debate, el que mejor explicaciones o sustentos tenga. Y la Constitución y la ley dice que los debates en plural serán sobre temas específicos. Entonces, a mi criterio, deberíamos tener 3 debates. Uno que nos hable de seguridad, para que en forma muy clara nos digan cómo van a manejar los procesos de seguridad, porque un proceso de seguridad implica no solo policía, implica policía, fiscalía, rehabilitación social, administración de justicia. Y vemos que tienen unas debilidades muy grandes todas esas instituciones. Hablemos de creación de trabajo, Ujú. porque ha sido costumbre en todos los procesos. Todos los anteriores candidatos en procesos han dicho, por ejemplo, voy a crear 1 millón de empleos. Sí, señor, ¿cómo? ¿En qué áreas? Claro. O sea, suprimamos la mentira, el engaño, la farsa. La campaña electoral no tiene que ser una campaña de mentiras, un concurso nacional de mentiras. Tiene que ser la explicación lógica de cómo van a crear esos trabajos. Hablemos, por ejemplo, de economía, cómo van a estabilizar. Hablemos del aspecto más importante de educación. Entonces, esos temas tienen que quedar abiertos para que el candidato exponga, y no para que una comisión haga unas preguntas sobre temas complejos para que sean respondidas en 1 minuto, Así lo cual es. es un absurdo. De acuerdo, doctor, y por eso formulé la pregunta, porque a mí no me parece que en 1 hora 30 minutos pretendamos escuchar soluciones a problemas que son graves, evidentes y elocuentes en el país. Y malas son las comparaciones. En el caso de Argentina, debaten en 3 ocasiones. En el caso del Perú, debaten en 3 ocasiones. Y aquí no podemos resolver en 2 debates lo que está aconteciendo en el país. Y en ese sentido estoy de acuerdo con usted, doctor. Pero, ¿y cómo cambiamos esto, doctor Oleas? Pero sí es fácil, pues. Hay presupuesto para financiar las campañas. En vez de que les den para que pasen cuñas publicitarias, utilicen ese dinero para contratar cadenas de radio y televisión. Y como eso se basa en un reglamento, lo pueden cambiar el reglamento de la manera más simple, y si Ya. hubiera esa intención de que los candidatos hagan una presentación idónea ante los ciudadanos. Y hemos visto que si el candidato se presenta a explicar cuál es su plan de trabajo, ahí se van a desnudar sus debilidades o se van a fortalecer Ujú. eh, sus conceptos, esas fortalezas que le pueden a lo mejor llevar a la presidencia de la República, pero tienen que explicarnos. Repito, las campañas electorales no pueden ser un concurso de mentiras, y ni puede ser un diseño de lo que los famosos gurús, estos que manejan la publicidad, se crean, porque ya están buscando la imagen. Si antes era una persona seria, ahora le hacen una persona que sea deportiva, se vincule con la juventud. O sea, tratan de motivar el voto a través del engaño, de la inducción, de la mentira, y no del análisis de las propuestas. Queremos un presidente que no solo tenga buena imagen, sino que sepa qué va a hacer cuando llegue al poder, con quién va a trabajar. Ese también es un punto, que nos digan, señores, quiénes van a ser sus ministros. Yo quisiera Exacto. saber quiénes son los Ujú. ministros de Educación y de Salud, fundamentalmente, que son las áreas más sensibles, débiles, y las que el Estado debe dedicar mayores recursos. De acuerdo, doctor, porque efectivamente, y aquí se lo ha dicho en este espacio, ¿por qué no presentan su grupo o su gabinete con antelación, con anterioridad, para ir conociéndolos? Sería bueno, sería saludable para el país, y reitero, se lo ha señalado aquí en este espacio. Ahora, en el tema de esta población electoral, pero puntualmente los jóvenes, doctor Oleas, porque usted es una persona que tiene recorrido político, ¿cree usted que en algún momento este porcentaje de jóvenes en algún momento generan un cambio entre el electorado? Porque hay un movimiento que obviamente ya tiene ahí su voto sólido, ¿no?
y hay otro joven que aparece y que capta, si se quiere, el voto de los jóvenes. Reitero, ¿están ellos, o los jóvenes en este caso, mejor dicho, este porcentaje de jóvenes, generarán algún cambio en las próximas elecciones? Yo creo que sí. Miren lo que pasó 15 días antes de las elecciones. 15 días antes de las elecciones se calculaba que existía un 40% de abstencionismo, y especialmente de la gente joven. Y ese porcentaje de abstencionismo que iban a votar porque el voto es obligatorio y más que votar iban a sacar el certificado de votación. Unos anulaban porque no creen en el sistema político, repudian a los partidos, no se sienten identificados. Y los otros simplemente cogen y depositan la papeleta en blanco. Por eso cambió. Y se identificaron con el candidato más joven y de la noche a la mañana tuvimos unos resultados que nadie puede dar una explicación lógica coherente, porque ahí, por ejemplo, los famosos encuestadores fracasaron rotundamente. Yo me reía al ver que cada semana asomaban encuestas donde ponían como que las preferencias electorales los tenía uno, otro y otro, cuando el momento de conocer los resultados fueron diferentes. Pero veo que la gente joven está reaccionando, la gente joven está ya participando, la gente joven se da cuenta que solo con el voto puede cambiar la situación de este país, porque el enojo, el repudio que tengan hacia el sistema político no nos conduce a nada. Pero votar por un candidato sí va a generar cambios profundos, pero también recordándoles que no solo hay que votar, aquí ya se dice que votar y alejarnos de la política es entregar un cheque en blanco. No, señores, la política es la votación y posterior control, a efectos de ir apoyando las buenas políticas o rechazando las malas políticas y exigiendo cambios. Esa es la participación activa de un ciudadano que se sienta comprometido con el país y que no quiere hacer política partidista, pero sí quiere hacer política ciudadana. Ahora, en este segundo debate, doctor, ¿cree que esa fórmula en el primer debate vuelva a funcionar? Veamos, porque digo, las cosas están cambiando. Hemos cambiado muchas cosas a mucha velocidad. Mire usted, por ejemplo, lo que sucede con el escándalo del Consejo Nacional Electoral es un desprestigio tan bárbaro que yo no sé si eso influye en la votación, pero yo estoy seguro que el ciudadano sí logra identificar que estos malos funcionarios del CNE no pueden opacar un proceso democrático. Por eso estamos viendo que las candidaturas de los dos finalistas al balotaje siguen adelante y naturalmente todos estamos viendo ya que se están recibiendo declaraciones de los asambleístas electos que prometen cambiar su actitud y prestigiar una asamblea desprestigiada. Entonces, al margen de los escándalos, vemos que hay un sector social que sí aspira a que haya cambios positivos, pacíficos en el Ecuador por el bien de todos los ciudadanos. Finalmente, doctor, ¿el voto es emotivo o reflexivo? Los dos. Es reflexivo un pequeñísimo porcentaje, emotivo en la mayoría. Nosotros todavía nos alineamos por votar por el más simpático, por el más joven, por el buena gente. No se reflexiona mucho sobre lo que están planteando. No hay un voto reflexivo, decirle, bueno, este está planteando verdaderos cambios en el país, porque además ni siquiera se plantean esas propuestas. Nosotros sabemos que hay que hacer cambios profundos en el sistema democrático, en el sistema de seguridad, en el sistema de educación, pero eso no se dice. No se dice, por ejemplo, que no podemos vivir con una constitución del 2008, que hay que cambiarlo totalmente. Entonces hay que seguir impulsando esos cambios así a través del diálogo, del consenso y de todos estos procesos que solo las radios libres en el país, como esta radio o la televisión, nos impulsan, porque el Estado es muy malo en difundir sus mensajes, sus propuestas, más va la publicidad oficial que el mensaje impulsando un cambio. Doctor Oleas, finalmente, ahora sí, esta es la del estribo. Me despertó la inquietud, o sea, en el voto de los latinoamericanos es sentimental, es emotivo. A diferencia de los europeos, usted que pues obviamente tiene experiencia en este tema, ¿qué nos podría decir referente a latinoamericanos y europeos en cuanto a elección del voto? Es que influye mucho el nivel de educación. Europa tiene un sistema educativo superior, tiene consolidados sus sistemas educativos que además los manejan muy bien. Pero en Latinoamérica eso no sucede. Si uno analiza, por ejemplo, votaciones como las sucedieron en Perú, la gente pobre, esa que está olvidada en esos pueblos que no reciben ayuda,
votan por El Salvador, votan por el líder que lo consideran que es su salvación. Entonces, de ese populismo irresponsable que ha conducido a que Perú tenga presidentes, creo que cada año. Lo mismo en Colombia. ¿Por quién votan en Colombia? Por un ex guerrillero, que no es el que va a estabilizar la economía, es el que busca ciertos cambios revolucionarios que en Latinoamérica no se van a hacer nunca, porque los cambios revolucionarios producen efectos contrarios, como en Argentina, que tienen una devaluación imparable. Terrible. Por eso sale un nuevo líder de derecha, Milei, que dice que ya va a estabilizar la economía. O tenemos una Venezuela que está más que requete quebrada y tomada por estos grupos de poder que dicen que ellos representan al pueblo, pero un pueblo hambriento. Vean lo que sucede en Honduras. Entonces, el político populista se aprovecha de la gente pobre, a la cual le vende ilusiones. Y esas ilusiones no tienen fundamento, sino son falsedades. Y después vienen los subsidios, los regalos que con eso no les sacan de su desarrollo, los hunden más. Doctor Medardo Oleas, muchas gracias por haber compartido en verdad este interesante diálogo esta mañana y sobre todo deseándole que tenga un buen día, ¿no? Un gusto, muy buenos días, un placer compartir con usted. Igualmente, doctor. Medardo Oleas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, 7:54, y le doy la bienvenida a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué fue, Bolo? ¿Cómo te va? Buenos días, 7:54 de la mañana de este día martes 5 de septiembre del 2023. Oiga, Bolo, ayer